En la mañana del 12 de agosto de 1843, un grito de mujer rompió el silencio de la plantación Willowbrook, en las tierras bajas de Carolina del Sur. Lo que Catherine Hargrove presenció ese día en los aposentos privados de su esposo desataría un escándalo tan devastador que los periódicos se negaron a publicar los detalles durante 60 años. En apenas 3 días, más de 300 ciudadanos se reunieron en la plaza de Beaufort para presenciar un castigo tan brutal que muchos llevaron ese recuerdo a la tumba. El condado selló todos los documentos hasta 1923, y cuando por fin los historiadores los abrieron, descubrieron una verdad mucho más oscura que cualquier rumor. No se trataba solo de traición, era la destrucción total del alma de un hombre, orquestada por la única persona que sabía exactamente cómo convertir en arma la rabia de toda una comunidad. Antes de continuar con la historia de la plantación Willowbrook y el escándalo que arrasó con la familia Hargrove, necesito que hagas algo. Si este relato ya te pone la piel de gallina, suscríbete ahora mismo. Rescatamos las historias más oscuras y verdaderas del pasado de Estados Unidos, aquellas que fueron ocultadas deliberadamente. Cuéntame en los comentarios desde qué estado nos escuchas. ¿Estás cerca de donde se desató esta pesadilla? Dale a suscribirse, porque lo que viene es mucho peor. Ahora, déjame llevarte de vuelta a 1843, a un mundo donde la reputación lo era todo y perderla equivalía a dejar de existir. Beaufort, Carolina del Sur, a inicios de la década de 1840, vivía de contradicciones. El musgo español colgaba de robles antiguos como sudarios funerarios, hermoso y asfixiante. El aire olía a marisma salada y a magnolias, una dulzura que no alcanzaba a tapar la descomposición de fondo. Ahí nacían fortunas de campos trabajados por manos esclavizadas, y mansiones de columnas blancas competían por exhibir la riqueza y el poder más deslumbrantes. La familia Hargrove ocupaba la cúspide de esa sociedad. Edmund Hargrove, de 35 años en 1843, había heredado la plantación Willowbrook de su padre 7 años antes. 3. 6 acres de tierra privilegiada. Una mansión de estilo neogriego terminada en 1838, candelabros de cristal franceses y suelos de pino de corazón unidos con tal perfección que las juntas eran invisibles. Edmund encarnaba al caballero de Carolina del Sur, alto, moreno, de hombros anchos por años de montar a caballo. Vestía con impecable elegancia, hablaba con la cadencia medida del viejo dinero, servía en el consejo municipal y era diácono de la iglesia. Se le consideraba un amo justo, lo que entonces significaba que no azotaba a sus esclavos tan a menudo como sus vecinos. Pero Edmund Hargrove guardaba un secreto que lo destruiría todo. Catherine Hargrove, nacida Catherine Petton, se había casado con Edmund en 1837. Venía de Charleston, con una fortuna comparable a la de los Hargrove. El matrimonio, como la mayoría, fue arreglado, una unión para fortalecer a ambas familias. Era bella según exigía la sociedad sureña. Piel pálida protegida del sol, cabello oscuro perfectamente dispuesto, cintura ceñida a la moda. Había sido educada en la mejor academia de Charleston, francés, piano, acuarela y el sutil arte de dirigir una casa aparentando no hacer nada. La boda fue el evento social de la temporada. 400 invitados en la iglesia de St. Michael. Todos decían que eran la pareja perfecta. Todos auguraban hijos hermosos. Pero 6 años después, no había niños. Esto se susurraba en los salones, con esa mezcla de lástima y juicio que la sociedad reservaba a las mujeres que fallaban en su deber principal. Catherine sentía el peso de esos susurros. Veía la decepción apenas disimulada de la madre de Edmund. Sabía que su valor menguaba con cada año sin descendencia. Lo que no comprendía del todo era por qué no había hijos, por qué Edmund acudía a su lecho tan pocas veces.
por qué parecía distante, con la mente en otra parte, aun cuando su cuerpo estaba presente. La verdad vivía en los cuartos traseros de la casa principal. La verdad tenía nombres: Marcus, Samuel y Daniel. Marcus tenía 24 años, hijo de la cocinera principal de la plantación. De piel clara y rasgos que insinuaban una ascendencia mixta de la que nadie hablaba abiertamente. Trabajaba en la casa desde los 15, primero como lacayo y luego como ayuda personal de Edmund. Era inteligente, capaz de anticiparse a las necesidades, deslizándose por la casa como una sombra. Samuel, de 26, trabajaba en las caballerizas, más oscuro que Marcus, musculoso por el trabajo físico, con manos hábiles tanto para manejar caballos como para reparar cuero. Conservaba una dignidad silenciosa, una fortaleza interior que la esclavitud no había logrado quebrar. Edmund se fijó en él 3 años antes y empezó a encontrar motivos para visitar las caballerizas con más frecuencia. Daniel, de 21, era carpintero de la casa, experto en la fina ebanistería que exigía la plantación. Era delgado, casi delicado, con dedos largos y ojo de artista. Hablaba poco, con voz suave y cauta. Aprendió pronto que la invisibilidad podía ser supervivencia. Edmund fue cuidadoso, muy cuidadoso. Los veía por separado, nunca juntos, siempre de noche, en el ala este a la que Catherine no iba. Se suponía que esa zona estaba en reformas, clausurada, sin uso. Edmund había creado allí un santuario, un cuarto con entrada propia desde los jardines, mobiliario sencillo pero cómodo, una cama grande, cortinas pesadas, cerradura y lámparas de aceite que daban una luz cálida y complaciente. Durante 3 años, el arreglo continuó. Edmund mantenía impecable su fachada pública. Iglesia cada domingo, negocios con eficacia implacable, sonrisas a su esposa a través de la mesa. Y, de noche, mientras Catherine dormía en su dormitorio aparte como correspondía, Edmund bajaba por la escalera de servicio y cruzaba los jardines en penumbra hacia el ala este, donde uno o más de los 3 hombres lo aguardaban. Ellos no tenían elección. Eran propiedad. Cuando su amo los llamaba, acudían. Sintieran deseo, miedo, resignación o una mezcla de todo ello, sus sentimientos eran irrelevantes. Sobrevivir significaba obedecer. Negarse implicaba castigo, venta, separación de la familia. Así que acudían, guardaban silencio y se repetían que al menos estaban a salvo del trabajo de campo que destrozaba cuerpos, que al menos comían un poco mejor, vestían un poco mejor, con pequeños privilegios que Edmund concedía a cambio de su silencio y sus cuerpos. Pero los secretos, por muy bien guardados que estén, acaban saliendo a la luz. En una casa con decenas de personas esclavizadas moviéndose entre sombras, con esposas que permanecen despiertas escuchando crujidos, con celos y rencores latentes. Un secreto así no podía ocultarse por mucho tiempo. Catherine empezó a notar cosas pequeñas al principio. Edmund siempre cerrando con llave la puerta del ala este. Él, animado ciertas mañanas, casi alegre tras semanas de distante mal humor. Marcus moviéndose con una tensión particular, evitando su mirada. Samuel en el jardín a horas en que debía estar en los cuartos. Daniel, a veces, con marcas en el cuello, señales que parecían de dedos, de labios. Lo había notado y había apartado esas sospechas porque la alternativa era impensable. Ningún caballero sureño haría tales cosas. Imposible, antinatural, contrario a Dios, a la naturaleza y a toda ley de la sociedad civilizada. Pero Catherine no era ingenua. Creció en un mundo donde las mujeres aprendían a observar, a leer signos sutiles que los hombres creían ocultar. 6 años, junto a un marido cada vez más distante, soportando miradas de compasión y murmullos, sintiendo cómo su valía menguaba con cada año sin hijos,
y poco a poco, como el agua que se filtra por grietas, la verdad empezó a atravesar su negación cuidadosamente construida. La noche del 11 de agosto de 1843, Catherine tomó una decisión. Conocería la verdad. Fuera cual fuese, por terrible que fuera, la vería con sus propios ojos. Esperó a que la casa quedara en silencio. Oyó los pasos de Edmund en el pasillo. Oyó cómo bajaba la escalera de servicio. Le dio 10 minutos tiempo suficiente para llegar al ala este, acomodarse, sentirse seguro. Luego se incorporó. Se envolvió en un chal oscuro sobre su camisón blanco y lo siguió. El jardín estaba iluminado solo por un cuarto de luna y el tenue resplandor de los cuartos de esclavos. Catherine se movía con cuidado, descalza y silenciosa sobre los ladrillos. Escuchaba las cigarras en los árboles, el rumor lejano del río y su propio corazón golpeándole con tal fuerza que temía despertar a toda la plantación. Llegó al ala este. La puerta lateral estaba entornada. Una luz vacilante se filtraba desde dentro, proyectando sombras cambiantes. Catherine se acercó despacio, respiración corta, manos temblorosas. Espió por la rendija. El cuarto era más grande de lo que imaginaba, y estaba amueblado con un esmero que dejaba claro que no era algo temporal. La cama dominaba el espacio, cubierta con sábanas finas, que Catherine reconoció como desaparecidas del inventario. Las lámparas de aceite bañaban la escena con luz tibia. Edmund estaba en la cama, desnudo, su cuerpo entrelazado con otros 3. Marcus, Samuel y Daniel estaban con él, moviéndose de un modo que no dejaba lugar a dudas. Los sonidos, la intimidad, la familiaridad evidente hablaban de una relación sostenida, practicada, cómoda. La mano de Catherine voló a su boca para ahogar el grito que le subía. Quedó petrificada, incapaz de apartar la vista, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Su esposo, el respetable hacendado, diácono, pilar de la comunidad, participando en actos no solo ilegales, sino considerados la peor de las depravaciones. En la Carolina del Sur de 1843, lo que Catherine presenció era un delito castigado con la muerte no solo para Edmund, también para Marcus, Samuel y Daniel. La ley no distinguía ni mostraba clemencia. El acto se llamaba sodomía, palabra rara vez pronunciada en voz alta. Era una abominación, un pecado tan terrible que incluso hablar de ello podía corromper a la gente decente. Catherine miró quizá 30 segundos, aunque le pareciera una eternidad. Vio a Edmund besar a Marcus con una ternura que ella nunca había conocido en su matrimonio. Vio las manos de Samuel recorrer la espalda de Edmund con familiaridad. Oyó a Daniel susurrar algo que hizo reír a Edmund, una risa franca y desarmada, que ella no escuchaba desde hacía años. En ese instante, al verlo mostrar más emoción auténtica y deseo con 3 hombres esclavizados que con ella, Catherine sintió que algo frío y duro cristalizaba en su pecho. No solo era traición, aunque lo era. No solo era humillación, aunque también. Era ira, pura, enfocada, calculada. Le había dado a ese hombre 6 años de su vida. Había soportado susurros y juicios. Se había encogido intentando ser la esposa perfecta. Y mientras tanto, él vivía su verdadera vida en ese cuarto, con esos hombres, mientras ella vivía una mentira. Catherine se apartó de la puerta, con la mente ya en marcha. Volvió a la casa, subió a su cuarto y se sentó al escritorio. Ahora tenía el pulso firme, la respiración tranquila. Encendió una vela y sacó papel. Escribió 3 cartas, una a la madre de Edmund, otra al sheriff Charles Dunor y otra al propio Edmund. En cada una describió lo que había visto, sin escatimar lo necesario para transmitir el horror completo. Selló las 3, caminó hasta la puerta de Edmund y deslizó su carta por debajo. Volvió a su cuarto
y se acostó vestida, esperando el amanecer. Edmund encontró la carta al alba. La levantó, rompió el sello y leyó. La sangre se le esfumó del rostro y las manos empezaron a temblar. La leyó 3 veces, como si la repetición pudiera cambiar las palabras. Catherine lo había visto, lo sabía todo, y ya había escrito al sheriff y a su madre. Su primer impulso fue el pánico: huir, ensillar un caballo, cabalgar al norte, desaparecer. ¿Pero a dónde ir? Era un plantador cuya identidad entera se ataba a esas tierras. No tenía más habilidades que gestionar trabajo esclavizado y mantener su posición social. Sin Willowbrook, sin el apellido Hargrove, no era nada. Su segundo impulso fue la negación. Quizá podría convencer a Catherine de que había malinterpretado. Incluso mientras pensaba eso, sabía que era desesperado y absurdo. Catherine había descrito detalles que probaban sin duda que había visto exactamente lo que afirmaba. El tercer impulso fue la ira. ¿Cómo se atrevía ella a amenazarlo? Pero esa ira se apagó pronto, porque Edmund sabía la verdad. La había traicionado, había vivido una mentira, y en el rígido universo moral del sur anterior a la guerra, lo suyo era imperdonable. Fue a la habitación de Catherine y llamó. No hubo respuesta. Probó el picaporte. Cerrado. Golpeó de nuevo, más fuerte. Catherine, debemos hablar, por favor. La voz de ella llegó desde detrás de la puerta, fría y serena. No hay nada que hablar, Edmund. Las cartas ya salieron. El sheriff Dunor llegará en 1 hora, tu madre poco después. Te aconsejo usar el tiempo que te queda para arreglar tus cuentas con Dios, porque en este mundo no tendrás paz. Edmund apoyó la frente en la puerta. Por favor, Catherine, puedo explicarlo. ¿Explicar cómo llevas 3 años mancillándote a ti y a tus esclavos? ¿Cómo te has burlado de nuestro matrimonio y de nuestro nombre? No hay explicación que valga, Edmund. Eres un sodomita. Eso eres. Eso serás. Y todos lo sabrán antes del anochecer. El sheriff Dunor llegó a las 7:30 con 2 ayudantes. Catherine los recibió aún con bata sobre la ropa de dormir. Los hizo pasar, les ofreció café y explicó la situación con el tono mesurado de una mujer que denuncia un problema de propiedad. El sheriff era corpulento, de 60 años, barba gris, ojos acostumbrados a toda clase de maldades humanas. Conocía a Edmund desde niño. Había asistido a la boda y a fiestas de Navidad. Mientras escuchaba el relato de Catherine y leía su declaración detallada, su rostro se ensombrecía con traición, asco y la fría determinación de quien sabe exactamente lo que exige la ley. Son acusaciones gravísimas, señora Hargrove. Las más graves que puede enfrentar un hombre en este estado. Lo sé, sheriff. Por eso lo llamé de inmediato. Mi esposo está en su despacho. Los 3 esclavos que estaban con él están en los cuartos. Quiero que los arresten a todos. Quiero que esto se lleve hasta las últimas consecuencias de la ley. El sheriff asintió despacio. ¿Dónde ocurrió? En el ala este. Hay un cuarto amueblado con ese fin. Lo encontrará exactamente como lo he descrito. Dunore hizo una seña a sus ayudantes. Avanzaron por la casa guiados por Catherine. Ella les mostró el ala este, la puerta lateral, la habitación. La cama seguía deshecha. Las lámparas humeaban bajas. La evidencia estaba por todas partes. Imposible negarla. La mandíbula del sheriff se crispó. No era solo una violación de la ley, era un atentado contra el orden social entero. Edmund Hargrove era de los hombres más ricos del condado, ciudadano respetado, líder comunitario, y ahora tendría que ser destruido pública y completamente, porque lo contrario sería dejar impune una conducta que haría tambalear los cimientos de su sociedad. «Arresten al señor Hargrove», ordenó el sheriff. «Llévenlo a la cárcel del pueblo. Luego vayan a los cuartos y arresten a los 3 esclavos, Marcus, Samuel
y Daniel. Los ayudantes fueron al despacho. Edmund no se resistió. Se puso de pie al verlos entrar, dejó el vaso y tendió las muñecas para las esposas. Tenía el rostro vacío, sin expresión. Miró a Catherine una sola vez, cuando lo llevaron por el pasillo. Ella sostuvo su mirada sin pestañear. «Espero que entiendas lo que has hecho», dijo Edmund en voz baja. «Esto te destruirá tanto como a mí». Catherine sonrió, una sonrisa helada y terrible. «Sé exactamente lo que he hecho. Te he mostrado tal cual eres. Yo sobreviviré, Edmund. Volveré a Charleston con mi familia. Seré la esposa ultrajada, la víctima inocente de tu depravación. Pero tú no serás nada. Solo un nombre que se susurra, un ejemplo, una advertencia sobre las consecuencias del vicio antinatural». Edmund no dijo más. Los ayudantes lo sacaron hasta una carreta. En minutos iba rumbo a la cárcel de Beaufort, encadenado como un delincuente común. Su caída fue tan súbita y total que parecía irreal. Marcus, Samuel y Daniel salieron de los cuartos encadenados. Sus familias miraban en silencio, entendiendo que estaban atrapados en algo que probablemente acabaría en muerte. En la Carolina del Sur de 1843, las personas esclavizadas no tenían defensa legal ante tales cargos. Si un hombre blanco afirmaba que habían cometido sodomía, su culpabilidad se daba por hecha. Al mediodía, los 4 estaban en celdas separadas. Al anochecer, todo Beaufort lo sabía. La noticia corrió como pólvora. Se susurraba en tiendas y salones. Se hablaba en tonos horrorizados en las cenas. Se discutía en las tabernas. Edmund Hargrove, el hacendado respetable, era un sodomita sorprendido en pleno acto con 3 esclavos. Su esposa lo había descubierto y lo había entregado a la ley. El escándalo eclipsó cualquier otro asunto. Nada importaba salvo esa revelación terrible. La semana entre el arresto y el juicio pareció suspendida, como si todo Buffet contuviera el aliento. El pueblo jamás había visto un escándalo así. Habían pasado por la corte asesinatos, robos, adulterios, embriaguez, violencia, los pecados de siempre. Pero esto era distinto. Tocaba algo más hondo y aterrador, una violación tan profunda que amenazaba el orden mismo de su mundo. El juez Howard Middleton presidía los procesos del condado de Beaufort, 68 años, veterano de la guerra de 1812, famoso por su interpretación estricta de la ley y su compromiso inquebrantable con el orden social. Al recibir los documentos del arresto, pasó más de 1 hora en su despacho leyendo y releyendo los cargos. Conocía a Edmund desde niño, firmó la licencia de matrimonio, aprobó préstamos para ampliar Willowbrook. Ahora debía dirigir su destrucción. La ley era clara. Los estatutos de Carolina del Sur tipificaban la sodomía como el abominable crimen contra la naturaleza, imponiendo la pena de muerte o, en su defecto, cualquier castigo menor que el tribunal considerara oportuno. Aún así, la propia norma dejaba entrever que la muerte era la opción preferida. No había ambigüedad ni margen para interpretaciones. Probado el acto, exigía las consecuencias más duras. Pero el juez Middleton se topó con complicaciones. Edmund era blanco, adinerado y pertenecía a una familia fundadora. Marcus, Samuel y Daniel eran esclavizados propiedad y su valor legal rondaba los $800 cada uno. La ley, en teoría, se aplicaba por igual. En la práctica, todos sabían que a las personas esclavizadas se las castigaba con mayor rapidez y severidad. La cuestión era cómo proceder con Edmund sin sentar un precedente que pusiera en riesgo a otros hombres blancos acaudalados con secretos que preferían mantener ocultos. El 15 de agosto, el juez Middleton convocó una reunión privada. Asistieron el sheriff Dooner, el fiscal del condado Richard Fellows, 3 notables, entre ellos el alcalde, y 2 diáconos. Catherine no fue invitada, ni tampoco nadie en representación de Edmund.
Señores, inició el juez, afrontamos una situación que exige justicia y discreción. Las acusaciones contra el señor Hargrove están respaldadas por pruebas incontestables. Su esposa presenció el delito directamente. La evidencia material confirma su testimonio. Si se tratara de cualquier otro hombre, alguien de menor posición, pasaríamos de inmediato a condena y sentencia sin titubeos. Pero no es cualquier hombre. El alcalde Thomas Pritchard intervino. Es Edmund Hargrove. Su familia lleva 3 generaciones en esta comunidad. Su plantación da empleo, directa o indirectamente, a cientos de personas. Si lo ejecutamos, ¿qué ocurrirá con sus esclavos? ¿Con sus bienes? ¿Con las deudas que debe y las que le deben? El fiscal Fellows, un hombre delgado con lentes de montura metálica, negó con firmeza. Con todo respeto, alcalde, no podemos permitir que la riqueza o el estatus interfieran con la justicia. Si tratamos al señor Hargrove de otro modo que a un agricultor pobre o a un tendero, socavamos el mismo fundamento de la ley. El crimen es el mismo, lo cometa quien lo cometa. Fellows tiene razón, añadió el sheriff Dunore. Tengo al hombre en mi cárcel y a los 3 esclavos que participaron. Si dejamos que alguno eluda la justicia, ¿qué mensaje enviamos? ¿Que los ricos pueden hacer lo que les plazca? ¿Que la ley solo se aplica al común? Habló entonces el reverendo Samuel Cartwright, con voz grave y segura. No es solo un asunto legal, señores. Es una crisis espiritual. Lo que hizo el señor Hargrove es una abominación ante Dios. Corrompe el orden natural y amenaza los cimientos morales de nuestra sociedad. Si mostramos clemencia, si suavizamos el castigo, insinuamos que tal conducta puede perdonarse. No podemos permitirlo. No debemos. El juez Middleton asintió lentamente. Entonces permítanme proponer un curso de acción. Celebraremos juicio y presentaremos las pruebas. Dadas las circunstancias, la condena es segura. Pero ejerceré discreción al sentenciar. El señor Hargrove no será ejecutado. La sala estalló en objeciones. Varios hablaron a la vez. El juez alzó la mano pidiendo silencio. Escúchenme. La muerte sería una misericordia para un hombre en su posición. Un final rápido, ataúd cerrado, entierro privado. Su familia podría llorarlo y seguir adelante. No. Lo que propongo es peor que la muerte. Un castigo público tan severo que Edmund Hargrove deseará que lo hubiéramos colgado. Destruir no solo su cuerpo, sino su alma, su reputación, su identidad. Que toda la comunidad lo presencie, para que todos entiendan qué sucede con quienes cometen este delito. ¿En qué consistiría ese castigo?, preguntó el fiscal. La expresión del juez se volvió fría, calculadora. El cepo y el poste de azotes en la plaza del pueblo, pero no por 1 hora o 2, durante 3 días completos. Encerrado en el cepo del alba al anochecer, expuesto a la intemperie, a los insectos, a las burlas y maldiciones de cualquiera que pase. Y cada día, al mediodía, azotes públicos. No los suficientes para matarlo, pero sí para dejar cicatrices permanentes. Bastará para que, el resto de su vida, lleve en el cuerpo la marca de su vergüenza. La estancia quedó muda. Incluso los más partidarios de mano dura parecían atónitos ante la brutalidad de la propuesta. ¿Y los esclavos?, preguntó en voz baja el reverendo Cartwright. Serán colgados, respondió el juez sin vacilar. Son propiedad que corrompió a su amo. Lo sedujeron hacia la depravación. Servirán de ejemplo de lo que pasa cuando los esclavos se salen de su lugar. Las ejecuciones precederán en un día al castigo del señor Hargrove, para que sepa lo que sus actos les han costado. El sheriff frunció el ceño. Eso no es justo, señoría. Por todos los relatos, Hargrove inició esas relaciones. Ellos no tenían elección, no podían negarse a su amo. Justicia y necesidad no siempre coinciden, sheriff.
La ley exige que todos los partícipes en la sodomía sean castigados. Y, más importante, los ciudadanos blancos necesitan ver restablecido el orden natural. Los hombres blancos pueden caer, pero caen desde muy alto. Los esclavos que participen en tales actos deben ser eliminados por completo. Es duro, pero es la única forma de mantener el control. Los hombres intercambiaron miradas. Poco a poco, a regañadientes, asintieron. La solución no satisfacía plenamente a nadie, pero equilibraba las exigencias concurrentes de la ley, la jerarquía social y la necesidad de ejemplaridad más allá de Beaufort. Sin embargo, el juez Middleton no había contado con Catherine Harrove. No estaba presente, pero tenía informantes. Uno de los escribientes del juez, el joven Benjamin Porter, pretendiente de una prima de Catherine, oyó la conversación y se la repitió a su prometida, quien de inmediato avisó a Catherine. Al conocer el plan, Catherine no quedó conforme. Quería a Edmund destruido, pero no había previsto que Marcus, Samuel y Daniel serían ejecutados. A pesar de todo, pese a su furia, comprendía que aquellos tres hombres estaban atrapados en una situación imposible. Eran propiedad. No podían sino obedecer órdenes. Ejecutarlos por la depravación de Edmund le parecía una aberración, incluso con los retorcidos estándares de una sociedad esclavista. Pero Catherine también entendió otra cosa. Si Marcus, Samuel y Daniel morían antes del castigo público, de Edmund sí, eran colgados y enterrados antes de que el pueblo presenciara la humillación de su marido. Edmund acabaría convirtiéndose en una suerte de mártir. Se diría que amaba a sus esclavos, que se sacrificó por ellos, que había algo trágico y romántico en su caída. Catherine no podía permitir ese relato. Envió aviso al juez Middleton solicitando una audiencia privada. Él accedió, intrigado por lo que la mujer en el epicentro del escándalo pudiera pedir. Se vieron en su despacho 2 días antes del juicio. Catherine llegó vestida de riguroso luto, aunque nadie había muerto. Una elección deliberada, imagen visible de la muerte, de su matrimonio, sus esperanzas, su futuro. Se sentó frente al juez con la espalda perfectamente erguida, las manos entrelazadas y el gesto sereno. Señoría, he sabido de la sentencia que pretende para mi esposo y para los 3 esclavos implicados en su delito. El juez alzó una ceja. Aquello fue una discusión privada, señora Hargrove. ¿Cómo se enteró? En un pueblo de este tamaño, señoría, pocas cosas permanecen mucho tiempo en secreto. No vengo a cuestionar su autoridad ni su criterio. Vengo a formular una petición. ¡Hable! Solicito que el castigo de los 4 hombres ocurra de manera simultánea. Que Marcus, Samuel y Daniel no sean ejecutados aparte, sino que estén presentes durante los 3 días de cepo y azotes de Edmund. Que se vean obligados a presenciar lo que le ocurre al hombre que los utilizó, y que Edmund sea forzado a presenciar sus ejecuciones el último día, una vez concluido su castigo. El juez se recostó, estudiándola. Es extraordinariamente cruel, señora Hargrove, incluso para una esposa agraviada. Mi esposo no me mostró misericordia alguna, señoría. No respetó nuestro matrimonio. No reverenció la ley de Dios. ¿Por qué habría yo de ser clemente ahora? ¿Por qué concederle la dignidad de ser castigado a solas, donde aún pueda imaginarse víctima? Que vea lo que han causado sus deseos. Que observe morir a esos 3 hombres sabiendo que sus actos los llevaron al patíbulo. Que todo el pueblo contemple el cuadro completo de su depravación y sus consecuencias. El juez guardó silencio largo rato, y al fin asintió. Se concede su petición. Modificaré la sentencia en consecuencia. El juicio se celebrará en 3 días. El castigo comenzará al día siguiente del veredicto. Será exactamente como usted lo ha descrito. Catherine se puso en pie.
alisó sus faldas negras y ofreció una pequeña sonrisa helada. Gracias, señoría. La justicia debe ser completa. La historia entera debe contarse. Nada debe ocultarse. El juicio comenzó el 18 de agosto de 1843. La sala estaba abarrotada más allá de su capacidad. La gente se apilaba en los pasillos, ocupaba las puertas, se pegaba a las ventanas, tratando de oír cada palabra. No era solo un juicio, era el acontecimiento social de la década, un espectáculo que se comentaría durante años. Trajeron a Edmund con grilletes. No le habían permitido cambiarse desde su arresto. La camisa, antaño fina, estaba manchada y arrugada, el rostro enjuto, los ojos vacíos. Parecía un hombre ya muerto por dentro, cumpliendo con el trámite de vivir porque no le quedaba alternativa. A Marcus, Samuel y Daniel los llevaron por separado, también encadenados, y los dejaron de pie en una esquina, vigilados por alguaciles armados. Sus rostros mostraban emociones distintas. Marcus parecía resignado, casi en paz, como si hubiera aceptado su destino. La mandíbula de Samuel estaba tensa, con los ojos ardiendo de una cólera silenciosa. Daniel temblaba, con lágrimas deslizándose sin ruido. El juez Middleton tomó asiento. El fiscal se levantó y presentó los cargos. Luego llamaron a Catherine a declarar. Caminó al estrado con la cabeza alta. Vestía gris oscuro color de luto aún, pero menos severo. Puso la mano sobre la Biblia. Juró decir la verdad, y con voz clara y firme, narró con exactitud lo que había visto la mañana del 12 de agosto. La sala estaba completamente en silencio. Los hombres se removían incómodos. Las mujeres se abanicaban imposible saber si por el calor o por el estupor. Cada palabra de Catherine caía como un martillazo, pulverizando la reputación de Edmund, su dignidad y, en esencia, su humanidad. Al terminar, el fiscal preguntó: «Señora Hargrove, ¿hay alguna posibilidad de que malinterpretara lo que vio?» «No, señor. No hay posibilidad de error. Lo que presencié fue claro, inequívoco y deliberado. Mi esposo estaba cometiendo sodomía con 3 hombres esclavizados. No fue coaccionado, no estaba confundido. Participaba de forma voluntaria y entusiasta en actos que violan toda ley de Dios y de los hombres. El abogado defensor, el joven William Crawford, asignado al caso de Edmund y, a todas luces, deseando no estar allí, se alzó para el contrainterrogatorio. «Señora Hargrove, ¿es posible que el comportamiento de su esposo fuera fruto de una locura transitoria, que no estuviera en su sano juicio?» Los ojos de Catherine se entrecerraron. «Mi esposo se comporta así desde hace al menos 3 años, señor Crawford. Eso no es locura pasajera. Es una elección deliberada. Es quien es». Crawford intentó algunas preguntas más, pero cada una empeoró la situación de Edmund. Al final se sentó, derrotado. No había defensa posible. La prueba era abrumadora y el testimonio inamovible. Preguntaron a Edmund si deseaba declarar. Negó con la cabeza. ¿Qué podía decir? La verdad era innegable. A Marcus, Samuel y Daniel no se les permitió testificar. Las personas esclavizadas no podían aportar prueba en juicio, salvo en contadas excepciones, y no era el caso. Su culpa se daba por sentada con base en la declaración de Catherine y la evidencia física. No tenían voz ni oportunidad de explicarse o defenderse. Permanecieron en la esquina, a la espera del veredicto inevitable. El juez se dirigió al jurado, aunque todos sabían que la decisión estaba tomada. «Señores del jurado, han escuchado el testimonio y han visto la evidencia. La ley es clara. La sodomía es un crimen de máxima gravedad, una abominación que amenaza el tejido moral de nuestra sociedad. Deben determinar ahora si los acusados son culpables de este delito». El jurado deliberó menos de 10 minutos. Al regresar, el portavoz anunció:
Declaramos culpable a Edmund Harrov del delito de sodomía. Un murmullo recorrió la sala. Algunos sonaban satisfechos, otros sorprendidos, aunque el resultado era previsible. Declaramos culpables a los esclavos Marcus, Samuel y Daniel de sodomía y de corromper a su amo. Ese fallo se pronunció más bajo, casi como un añadido. El destino de los tres jamás estuvo en duda. A ojos de la ley, ya estaban muertos. El jurado solo lo oficializó. El juez asintió. El tribunal acepta el veredicto. Procederemos a la sentencia. Hizo una pausa para tensar el ambiente. Todos se inclinaron hacia adelante. Edmund Harrov ha sido hallado culpable del abominable delito de sodomía. La ley me permite condenarlo a muerte, y muchos creen que sería el castigo adecuado. Sin embargo, considero que la muerte sería demasiado misericordiosa. No solo quebrantó la ley, traicionó la confianza sagrada de su posición, corrompió a sus esclavos, abusó de su autoridad y avergonzó a su familia y a su comunidad. Edmund cerró los ojos, aguardando. Por lo tanto, lo condeno a 3 días de escarmiento público. Permanecerá en el cepo de la plaza, desde el amanecer hasta el anochecer cada día. Al mediodía, recibirá 20 azotes con el látigo. Quedará marcado de forma permanente, de modo que el resto de su vida lleve en su cuerpo la prueba de su crimen. Y presenciará la ejecución de los 3 esclavos, cuyas vidas destruyó con sus deseos antinaturales. Un soplo de espanto recorrió la sala. 3 días en el cepo ya eran brutales, pero 60 azotes en total dejarían a cualquier hombre llagado y roto. Obligar a Edmund a contemplar las ejecuciones era una tortura psicológica que muchos juzgaron excesiva, incluso dada la gravedad del delito. En cuanto a Marcus, Samuel y Daniel, continuó el juez, mirando a los 3, se les condena a muerte por ahorcamiento. La ejecución tendrá lugar en la plaza la tarde del 3er día del castigo de Edmund Hargrove, para que él sea testigo de las consecuencias de la corrupción que les impuso. Daniel se desplomó. Los alguaciles lo sostuvieron antes de que golpeara el suelo. El rostro de Samuel permaneció impasible, pero sus manos se cerraron en puños. Marcus miró a Edmund por primera vez desde el inicio del juicio, y en su expresión no había ira ni miedo. Era algo peor: lástima. El juez golpeó el mazo. Se levanta la sesión. La sentencia comenzará a cumplirse mañana al amanecer. Que Dios tenga piedad de sus almas. La sala se llenó de murmullos mientras la gente salía. Algunos satisfechos de ver justicia, otros inquietos por la severidad. Muchos ya planeaban asistir al espectáculo público, arrastrados por la curiosidad morbosa y por la certeza de que verían algo inédito en Beaufort. Catherine se marchó sin mirar a Edmund. Había logrado su objetivo. La verdad era pública. Edmund estaba acabado. Pronto sería libre de irse para no volver. La mañana llegó demasiado pronto. El sol se alzó sobre Beaufort, bañando de oro la plaza. La gente ya empezaba a reunirse. Colocaron sillas para los ciudadanos prominentes. Otros se agrupaban y hablaban en voz baja. A los niños los dejaron en casa, pero adolescentes y adultos abarrotaron el espacio hasta casi no poder moverse. En el centro, el cepo, un armazón de madera con huecos para cabeza y manos, y, a su lado, el poste de azotes, un pilar grueso con argollas de hierro para sujetar al condenado. Ambos habían sido recién pintados, como si alguien quisiera que lucieran lo mejor posible para la ocasión histórica. Al amanecer, llevaron a Edmund desde la cárcel. Vestía solo pantalones, el torso desnudo, los pies descalzos, las manos atadas a la espalda. Los alguaciles lo aseguraron en el cepo, con cabeza y manos encajadas, el cuerpo inclinado, totalmente inmovilizado. El sol de la mañana ya apretaba. A la hora, sudaba. A las 2, las moscas lo habían encontrado. A las 3,
La espalda ardía por la exposición, y las piernas le temblaban por la tensión de permanecer en una sola postura. Y la gente miraba. Algunos se burlaban y lo insultaban. Otros observaban en silencio. Unos pocos sentían compasión, pero se la guardaban. Mostrar simpatía por un sodomita levantaría sospechas sobre su propio carácter. Catherine llegó a media mañana, acompañada por 2 parientes de Charleston. Se colocó a cierta distancia, no lo bastante cerca para hablarle, pero sí para que él la viera si alzaba la mirada. Quería que supiera que estaba allí, presenciando su humillación y asegurándose de que fuera total. A Marcus, Samuel y Daniel los sacaron de la cárcel y los obligaron a permanecer en el borde de la plaza, encadenados y vigilados. Contemplaron el castigo de Edmund con reacciones distintas. Marcus mantuvo el rostro neutro, sin mostrar nada. Samuel observó con sombría satisfacción, contento de ver sufrir al hombre que lo había usado. Daniel no pudo mirar. Mantuvo los ojos clavados en el suelo. Al mediodía comenzó el castigo real. El sheriff Dunore se acercó al cepo con un largo látigo de cuero. La multitud enmudeció. Todas las miradas se clavaron en la escena. Edmund Hargrove, proclamó el sheriff, para que todos oyeran, ha sido condenado a 20 azotes. Que este castigo sirva para recordar las consecuencias de su crimen y como advertencia a cualquiera que se sienta tentado a seguir su camino. El cuerpo de Edmund se tensó. De niño lo habían azotado una vez, unos cuantos golpes por travesuras, pero aquello no se comparaba con lo que se avecinaba. Intentó prepararse, inútilmente. El primer latigazo cayó sin aviso. La correa le cruzó la espalda desnuda con un chasquido que resonó por la plaza. Edmund jadeó, pero no gritó. Una línea fina y roja apareció en su piel. El segundo llegó enseguida. Luego el tercero. Al quinto azote, Edmund gemía con cada golpe. Al 10º, gritaba, incapaz de mantener la compostura. Al 15º, sollozaba, el cuerpo estremeciéndose con cada latigazo. La piel de su espalda estaba abierta en varios puntos y la sangre le corría hasta empapar la pretina del pantalón. Por fin llegó el 20º. Edmund quedó vencido en el cepo, sostenido apenas por la estructura de madera que lo aprisionaba. La multitud guardaba silencio. El entusiasmo inicial por presenciar un castigo se había convertido en la incomodidad de ver quebrarse a un ser humano. El sheriff Dunore recogió el látigo y se apartó. Edmund permanecería en el cepo hasta la puesta del sol expuesto, padeciendo. Pero al menos los azotes del día habían terminado. Cayó en un vaivén de conciencia mientras la tarde se hacía interminable. La gente iba y venía. Algunos se quedaban horas. Otros solo pasaban para ver el espectáculo con sus propios ojos. Cuando el sol tocó el horizonte, el sheriff regresó. Abrió el cepo y Edmund se desplomó de inmediato, incapaz de sostenerse. Los ayudantes lo sujetaron y lo arrastraron de vuelta a la cárcel, donde un médico debía examinarlo y garantizar que sobreviviera para soportar los 2 días restantes. El segundo día empezó igual que el primero. Sacaron a Edmund al amanecer, lo encajaron en el cepo y lo dejaron bajo el sol, los insectos y las burlas del gentío. Su espalda era un mapa de laceraciones costrosas del día anterior. Cualquier movimiento tiraba de las heridas y le arrancaban nuevas oleadas de dolor. Catherine volvió, como la víspera. De negro, bajo una sombrilla, observó sin gesto alguno. Algunos ya susurraban que era cruel, vengativa, pero también comprendían su furia. Había sufrido una afrenta que pocas mujeres pueden siquiera imaginar. Al mediodía, reanudaron la flagelación. 20 golpes más sobre una espalda ya destrozada. Esta vez gritó desde el primer latigazo. No le quedaba dignidad ni fuerza para disimular. Gritó, rogó, suplicó clemencia, no la hubo. La ley mandaba 20, y 20 recibió. Al terminar,
Su espalda parecía carne viva. El médico diría después que jamás había visto sobrevivir a un hombre azotado con tal saña, pero Edmund sobrevivió, aunque hubo momentos en que deseó no hacerlo. Llegó el tercer día. Llevaron a Edmund por última vez al cepo. Su cuerpo era casi irreconocible. Vendas ensangrentadas por la espalda, el rostro hinchado por el sol y las picaduras. Las piernas apenas lo sostenían, pero la sentencia era inequívoca. 3 días de cepo y 3 tandas de azotes. La ley se cumpliría. Aquel día la multitud fue mayor que nunca. La noticia se había corrido por todo el condado. Gente de pueblos vecinos llegó para presenciar el final del castigo de Edmund Hargrove y la ejecución de los 3 esclavizados. La plaza estaba tan abarrotada que los alguaciles formaron un cordón para impedir que el público se acercara al cepo y a la horca levantada durante la noche. La horca era sencilla y eficaz, una tarima de madera con 3 sogas colgando de una viga. La habían colocado de modo que Edmund, encerrado en el cepo, tuviera una vista despejada del patíbulo. Era el último obsequio de Catherine a su marido, que supiera que sus deseos habían provocado esas muertes y que, además, tuviera la obligación de contemplarlas. Los 20 latigazos finales llegaron al mediodía. Edmund apenas reaccionó. Ya no podía gritar ni suplicar. Solo resistía, el cuerpo sacudiéndose a cada impacto, la sangre brotando de las heridas reabiertas. Cuando acabó la flagelación, quedó colgando inerte en el cepo, más muerto que vivo. Pero estaba consciente. Eso importaba. El médico tenía órdenes de mantenerlo despierto a toda costa. Debía ver lo que venía después. A las 2 de la tarde, trajeron a Marcus, Samuel y Daniel desde la cárcel. Avanzaron entre la multitud con las cadenas tintineando a cada paso. La gente enmudeció cuando los 3 subieron al patíbulo. El reverendo Cartwright los esperaba, Biblia en mano, dispuesto a ofrecer las últimas oraciones. Daniel lo interrumpió. «Guárdese sus rezos, reverendo», dijo con voz sorprendentemente firme pese al miedo. «No necesitamos plegarias de un Dios que ha permitido esto. Si existe un Dios que ve lo que ocurre hoy aquí y no hace nada para impedirlo, ese Dios no es Dios». El reverendo se echó atrás como si lo hubieran golpeado. «¿Blasfemas en tus últimos instantes?» «Digo la verdad en mis últimos instantes», replicó Daniel. «Algo que nadie más en este pueblo parece capaz de hacer». Habló entonces Samuel, mirando a la multitud. «Nos llaman criminales, nos llaman corruptores, pero nunca tuvimos elección. Cuando nuestro amo nos llamaba, acudíamos. Eso hacen los esclavos, sobreviven como pueden. Y ahora nos matan para proteger su idea de orden. Recuérdenlo. Recuerden lo que han hecho hoy». Marcus no dijo nada. Se limitó a mirar a Edmund, aún en el cepo a unos 6 metros. Sus miradas se cruzaron un instante, y entre ellos pasó algo. El reconocimiento final de la relación extraña y terrible que habían compartido. El verdugo John Kelly, ejecutor designado del condado, ató las sogas a los cuellos de cada uno, ajustándolas con cuidado para que hicieran su trabajo, y se retiró a esperar la señal del juez Middleton, que aguardaba al pie de la horca. El juez consultó el reloj. A las 2:15 en punto, asintió. El verdugo accionó la palanca. Las trampillas bajo Marcus, Samuel y Daniel se abrieron a la vez. Los cuerpos cayeron, las cuerdas se tensaron, y los cuellos se partieron con chasquidos audibles que cruzaron la plaza muda. Murieron rápido, al menos. Fue la única misericordia que recibieron. Sus cuerpos se mecieron suavemente en la brisa de la tarde. 3 hombres que habían sido propiedad en vida, y siguieron siéndolo en la muerte. Edmund lo vio todo. Vio morir a Marcus. Vio morir a Samuel. Vio morir a Daniel. Y dentro de él se quebró algo que ningún castigo físico había logrado quebrar. Emitió un sonido,
un lamento hondo, desgarrado, que parecía surgir del fondo de un alma hecha añicos. Un alarido de angustia, desesperación y culpa que perseguiría de por vida a quienes lo escucharon. Los cuerpos quedaron colgados 1 hora, como dictaba la costumbre, para asegurar la muerte y dejar un último aviso. Luego los descolgaron y los cargaron en un carro. Serían enterrados en fosas sin nombre, a las afueras, en la zona destinada a criminales y esclavos sin familia que los reclamara. A Edmund lo soltaron del cepo al anochecer. Se desplomó y hubo que llevarlo en brazos de vuelta a la cárcel. El médico lo examinó y aseguró que viviría, aunque la recuperación sería larga y dolorosa. Esa noche, el juez Middleton se presentó en su celda. Miró al hombre roto, medio inconsciente, vendado de arriba a abajo, con el espíritu tan maltrecho como el cuerpo. Señor Hargrove, ha cumplido su condena, queda en libertad, pero entienda esto, ya no es bienvenido en Beaufort ni en ningún lugar de Carolina del Sur. Si se queda, si intenta recuperar bienes o posición, comprobará que la sociedad le ha cerrado sus puertas para siempre. Mi consejo, márchese. Al oeste, al norte, a donde sea menos aquí. Y rece para que nadie donde llegue averigüe su nombre ni su historia. Edmund no respondió. No había nada que decir. La vida que conocía había terminado. Todo lo que fue y por lo que trabajó se había ido. Era un espectro, un recordatorio viviente de lo que ocurre con quien viola las normas no escritas del sur. 3 días después, cuando pudo caminar con ayuda, abandonó Beaufort. No se llevó más que la ropa puesta y una pequeña suma que el tribunal le permitió conservar tras la venta de sus bienes. Willowbrook se subastó para cubrir deudas. Las personas esclavizadas, incluida Rachel, esposa de Marcus, se repartieron entre diversos compradores de la región. La casa pasó a una familia de Charleston que la rebautizó y trató de borrar cualquier rastro del apellido Hargrove. Edmund se desvaneció en la inmensidad de América. Unos decían que se fue a Texas, otros que murió al año, incapaz de sobrevivir sin los privilegios y protecciones de siempre. Algunos susurraban que partió a California en la fiebre del oro y se perdió entre miles de hombres que huían de su pasado. Nadie lo supo con certeza. Edmund Hargrove dejó de existir tan por completo como si lo hubieran ejecutado junto a Marcus, Samuel y Daniel. Catherine, conforme a su plan, regresó a Charleston. Retomó su apellido de soltera, Piton, y dijo a todos que su marido había muerto. En cierto modo, era verdad. El hombre con el que se casó ya no existía. Su familia la acogió con simpatía por la prueba padecida, convencidos de que había sido la víctima inocente de un engaño monstruoso. No volvió a casarse. Vivió discretamente, administrando su herencia, yendo a la iglesia, conservando la imagen de viuda respetable. Quienes la conocían afirmaban que algo se había helado en su mirada. Había destruido por completo a su marido, y quizá, en el proceso, destruyó algo de sí misma. Pasaron los años. El escándalo de Willowbrook se desdibujó, aunque siguió circulando como advertencia para jóvenes sobre las consecuencias del vicio antinatural. Los documentos del condado permanecieron sellados, como ordenó el juez Middleton, para proteger la reputación de las familias implicadas. Pero en 1897, 54 años después, ocurrió lo imprevisto. Un joven historiador, Thomas Bradford, que investigaba la Carolina del Sur anterior a la guerra para su tesis, pidió acceso a los expedientes cerrados. Tras un largo debate, un juez lo autorizó. Había pasado suficiente tiempo. Todos los protagonistas habían muerto, y la historia merecía la verdad. Bradford pasó 3 meses leyendo actas del juicio, la declaración de Catherine, cartas entre el juez y las autoridades, relatos presenciales del castigo y las ejecuciones, informes médicos sobre el estado de Edmund.
registros de la venta de la plantación. Todo estaba meticulosamente conservado. Lo que halló lo dejó atónito, no solo por los hechos ya de por sí perturbadores, sino por lo que revelaban sobre aquella sociedad, códigos morales rígidos sostenidos con violencia pública espectacular, leyes que no distinguían entre partícipes voluntarios y personas esclavizadas sin opción, comunidades ansiosas por presenciar el sufrimiento y colaborar en la demolición de uno de los suyos cuando quebraba el orden social. Publicó sus conclusiones en 1899 en una revista académica de tirada limitada. Hubo polémicas menores entre historiadores, pero el público general lo ignoró. La historia era demasiado vieja, demasiado incómoda y demasiado contraria a los mitos románticos del Viejo Sur que entonces se promovían. En 1923, 80 años después, el condado de Beaufort abrió por fin todos los archivos al público. El periódico local sacó una nota breve sobre el caso Hargrove, tratándolo como curiosidad histórica. Mencionaba que Catherine Patton vivió hasta 1902, muriendo a los 87 en Charleston, que el destino final de Edmund seguía incierto, que descendientes de las familias de Marcus, Samuel y Daniel aún residían en la zona, aunque la mayoría nunca supo la historia completa de cómo murieron sus antepasados. Cerraba con una reflexión que parecía no entender nada. Era otra época, con otras normas de moral y de justicia. Solo nos queda agradecer vivir en una era más ilustrada. ¿De verdad era tan distinta? Esa era la pregunta que acosaba a los pocos que comprendían la historia. Las leyes cambiaron, sí. Ya no hay ejecuciones públicas, ni la tortura es pena legal. Pero la capacidad humana para la crueldad al servicio del orden para usar la ley contra quienes amenazan jerarquías, para crear chivos expiatorios y exigir sacrificios de sangre que calmen el miedo y la ira colectivos, ¿ha cambiado de verdad? En 2015, una pequeña sociedad histórica de Beaufort colocó una placa cerca del lugar donde se alzó la horca en 1843. Reconocía que 3 hombres esclavizados, Marcus, Samuel y Daniel, apellidos desconocidos, fueron ejecutados allí por delitos que hoy entendemos que no pudieron rehusar. La placa lo llamó injusticia, tragedia y recordatorio de leyes y sistemas que valoraban la propiedad por encima de la dignidad humana. Nada decía de Edmund Hargrove, ni de Catherine, ni de los 3 días de cepo y los 60 latigazos. Esa parte seguía siendo demasiado incómoda, demasiado compleja, demasiado reacia a las moralejas fáciles, porque Edmund fue a la vez perpetrador y víctima. Usó su poder para coaccionar a hombres esclavizados en relaciones sexuales, lo que lo convertía en abusador al margen de sus deseos. Pero también lo destruyó una sociedad que no le permitía existir como era, obligándolo a ocultarse, a mentir, a construir una habitación secreta donde ser auténtico unas horas robadas. Catherine fue a la vez víctima y perpetradora. Realmente agraviada, atrapada en un matrimonio sin amor y sometida a años de humillación y juicio social. Pero también artífice de un castigo de crueldad extraordinaria, procurando no solo la destrucción física de Edmund, sino su aniquilación psicológica y espiritual. Marcus, Samuel y Daniel fueron las víctimas más puras, sin opciones, sin poder, sin voz, utilizados y luego ejecutados para sostener un orden que no habían creado. Sus muertes fueron homicidios legales, avalados por tribunales y presenciados por cientos que se convencieron de que defendían la justicia y la moral. Las 347 personas que colmaron la plaza de Beaufort durante 3 días de agosto de 1843, que vieron torturar a un hombre y colgar a 3, que llevaron a sus familias, que gritaron y arrojaron cosas y lo llamaron rectitud, que eran monstruos o gente corriente a la que enseñaron que mantener el orden
exigía violencia espectacular, que hay vidas que valen menos y que el sufrimiento público sirve a un fin superior? No hay respuestas fáciles. Rara vez las hay. Lo de Willowbrook y la plaza de Beaufort no fue una anomalía. Fue la consecuencia lógica de leyes y sistemas vigentes en el sur anterior a la guerra en Estados Unidos y, en realidad, en toda sociedad humana que se edifica sobre jerarquías de poder y las impone con violencia. La historia inquieta, no porque sea ajena a nuestro mundo, sino porque desnuda verdades incómodas sobre la naturaleza humana. Lo rápido que se evapora la compasión cuando nos dicen que la crueldad es justicia. Lo fácil que resulta convencernos de que destruir a otros protege nuestra seguridad y virtud. Edmund Hargrove, Catherine Petton, Marcus, Samuel, Daniel, el juez Middleton, el sheriff Dunor, el reverendo Cartwright y los 347 testigos ya no existen. Su mundo se ha ido. Pero los ecos de lo que hicieron, de las decisiones que tomaron, de la violencia que ejercieron o soportaron, siguen ahí. Si escuchas con atención, aún se oyen. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo salió a la luz o todavía quedan secretos enterrados en el pasado de Beaufort? Déjanos tu comentario. Si te gustó este relato oscuro de la historia estadounidense y quieres más, suscríbete a Liturgy of Fear, activa la campana y compártelo con quien ame los misterios históricos. Nos vemos en el próximo video, donde desenterraremos otra pesadilla olvidada del pasado de América.